Buenas noches, mi nombre es Reinaldo Guzmán y soy parte del equipo que ha elaborado este trabajo sobre el joint ventures. El joint venture, merced a las diversas definiciones doctrinarias encontradas durante la etapa de investigación sobre el joint venture, es que nos permitimos dar una definición sobre el joint venture. El contrato de joint venture dejó de ser un contrato moderno en virtud que en España se viene utilizando desde hace 45 años y lo mismo pasa en los Estados Unidos y lo mismo en el Perú. Es un contrato del tipo de colaboración empresarial que consiste en la participación o concurrencia de dos o más personas naturales y o jurídicas, sean estas extranjeras o nacionales, con actividad empresarial. Mediante este contrato acuerdan combinar conjuntamente sus recursos o actividades para la ejecución y concreción de una tarea económica determinada o un negocio específico durante un tiempo determinado. Este es un elemento característico del joint venture, de que es un tiempo definido, determinado, compartiendo para ello riesgos y responsabilidades, así como la administración del negocio, y dejando en la legislación de cada país la opción de adquirir o no personería jurídica. Desde el punto de vista económico-financiero, el joint venture, o como lo denominan otros autores como sociedades mixtas, sirve como un mecanismo para canalizar la inversión extranjera. Los joint ventures no solo significan aporte de flujo de capitales, sino también acceso a la tecnología moderna y desarrollo de capacidad de la gestión empresarial. Generalmente un joint venture para su formación requiere de la existencia de una alta competitividad, es decir, debe existir una filosofía de calidad total, debe existir planeamiento estratégico, etc. Y en donde las empresas que consideren estos elementos tendrán mejores condiciones en el futuro para formar tales joint ventures. Algunos tratadistas señalan que la noción de joint venture es no solo sui generis, sino incluso sui juris, con lo que se quiere indicar que está sujeta a un régimen legal propio. Asimismo, el análisis de la naturaleza jurídica de esta figura debe centrarse también en dos alternativas: considerar al joint venture como una figura societaria o considerarla como una mera figura contractual. Pero en la mayoría de los casos podemos afirmar que el joint venture tiene una naturaleza jurídica contractual, cuyas relaciones jurídicas son complejas y sui generis. Por esta razón es que a continuación detallamos los puntos de por qué aceptamos, al igual que la doctrina, al joint venture como un contrato. Primero, el origen jurisprudencial del joint venture como relación contractual entre las partes en las resoluciones de los tribunales de los Estados Unidos e Inglaterra se atiende a los derechos y obligaciones que las partes habían pactado entre sí. Segundo, la voluntad de las partes está alejada y en no pocos casos inequívocamente dirigida a evitar una relación societaria, porque la complejidad, particularidad y eventualmente la temporalidad del proyecto exigen una relación, un acuerdo mucho más flexible, que se adapte a los requerimientos de las partes y de la inversión. Tercero, por la relación de colaboración, así como la inversión a realizarse, la tecnología y el know-how que las partes van a compartir, debe existir una relación personal y fiduciaria de confianza, toda vez que van a compartir el riesgo que implica la ejecución del proyecto. Y cuarto, el joint venture es un vehículo eficaz para captar inversiones externas o para participar en ellas en un tercer país. Dentro de las características del joint venture tenemos que es un contrato con prestaciones plurilaterales autónomas. Esta característica tiene mucho que ver con un tema que no admite ningún tipo de discusión, y que es la calidad de las prestaciones de las partes en un contrato de joint venture, esto es, considerarlas como autónomas y no recíprocas. Manuel de la Puente y Lavalle, con respecto a esta característica, dice: lo peculiar del contrato es que el vínculo jurídico obligacional que surge en virtud de dicho consentimiento contiene prestaciones que no son recíprocas entre las partes, sino que van dirigidas a un fin común
corriendo suertes autónomas unas de otras, de tal manera que la ejecución de una prestación no está sujeta a la ejecución de las demás. Falta ese paralelismo o simetría entre las prestaciones que caracteriza al moderno contrato con prestaciones recíprocas. En conclusión, existe una pluralidad de prestaciones autónomas que están a cargo de dos o más partes denominadas ventures, compuestas por personas naturales y o empresas nacionales o extranjeras, cuyas obligaciones solo están encaminadas a la ejecución de aquel fin común temporal. Corren por tanto suertes distintas. Por esto, dicha pluralidad se manifiesta con la existencia de varias declaraciones de voluntad. Como dicen varios autores, se forman contratos satélites, vale decir, se constituyen varias manifestaciones de voluntad dirigidas hacia un solo objetivo, el cual es explotar un objetivo común. Otra característica es que existe una contribución común tanto en bienes, derechos, sobre patentes y marcas, conocimiento de mercado, dinero, tecnología, industrias, recursos humanos y en fin cualquier otra obligación de dar o hacer con el fin de lograr el objetivo común. Por tanto, se conceptualiza como contribuciones destinadas a crear una comunidad de intereses. Los aportes efectuados a un joint venture no crean un patrimonio autónomo, ya que cada parte o coventure mantiene la propiedad de lo que contribuye, y de ahí es que no podemos hablar de una comunidad de bienes. Es por ello que la consecuencia de tales aportes radica en crear más bien una comunidad de intereses. Esto es medular. Un joint venture es una comunidad de intereses. Y se debe entender en esta forma en el sentido de que un joint venture no tiene personería jurídica. Este es otro rasgo característico. No existe personería jurídica para el joint venture. Adicionalmente, Marsorati señala que cuando el joint venture se instrumenta en función de la tipología societaria, el capital accionario se denomina equity, pero debemos tener presente que en la técnica anglosajona el término de capital no necesariamente significa capital accionario, sino los recursos que cada coventure habrá de llegar al proyecto y que son contratados por la sociedad que se forma a ese efecto. Asimismo, la comunidad de intereses, o como señala otra parte de la doctrina, comunidad de derechos, tienen diversas regulaciones específicas, como señala Lepere, que la única regulación genérica de la control conjunto de la empresa. El establecimiento de un mecanismo en el manejo de la tarea del joint venture radica fundamentalmente en el establecimiento de un control conjunto por todos los ventures que participan. Por lo visto, en las definiciones anteriores con relación al concepto de joint venture, podemos ver, como dice Vincent Chulia, que la idea general es la de una empresa o proyecto con participación de dos o más personas, cuya gestión está bajo el control o poder común y usualmente regida por un contrato entre accionistas que establece los derechos de las partes. Este término implica que independientemente de que las partes continúen sus propios negocios, colaboran o participan en el control conjunto de una nueva empresa-sociedad, este último caso regulado por otros países. En este mismo sentido lo ha definido la Convención de la Comunidad Económica Europea, que dice: el joint venture es una empresa sujeta al control conjunto de dos o más empresas que son económicamente independientes la una de la otra. Aunque es una característica típica el establecer una sociedad legal independiente, hay algunos estudios sobre el tema que consideran que no es imprescindible, sino que basta con una mera asociación o con una simple unión materializada en un contrato de colaboración. Los partícipes deben tener alguna forma de control y dirección sobre el proyecto. Aún delegue el ejercicio de ese control en los demás partícipes, y uno de esos partícipes puede delegar el control real de la operación en el otro y todavía seguiría siendo un joint venture. También se puede dar el caso de que uno de ellos tenga a cargo la administración del joint venture, pero no con eso tiene el control absoluto, ya que todo el coventure mantiene intacta la facultad de controlar el proyecto en ejecución aun cuando no tenga dicha dirección. Otra de las características del joint venture es su carácter
u objeto específico, es decir, su carácter ad hoc. El contrato de joint venture está destinado a un objeto específico, es decir, para un negocio jurídico único, específico. Este motivo único, materializado en un proyecto único, o sea, el proyecto del joint venture, tiene la capacidad de poder ejecutar actividades de diferentes clases, tales como exploración, fabricación, investigación, etc. No con esto deja de ser único, sino que dichas actividades contribuyen para su realización. Como dice el maestro Echeverry, no se desarrolla ilimitadamente un objeto en el tiempo, no prevé una serie de negocios genéricos, sino que su objeto está previsto en tal forma que individualiza un solo negocio por más complejo o extenso en el tiempo que éste resulte. Asimismo, Lepera, comentando jurisprudencia norteamericana, con relación a esta característica señala: como regla general, los joint ventures son pensados en relación con una específica aventura, una empresa individual, pero no es necesario que esta empresa sea de ejecución inmediata. Lo que es de la naturaleza del joint venture es que sea limitado a una aventura particular y que no sea general en su operación o duración. Otro carácter es la concurrencia en las utilidades, riesgos y pérdidas en general. Con relación a la participación en las utilidades y pérdidas, es de consenso en la doctrina que las mismas deben realizarse entre todos los ventures o coventures de forma equitativa o igualitaria. Del mismo modo, nadie impedirá que los partícipes, teniendo como marco lo estipulado en el contrato respectivo, acuerdan repartirse los ingresos brutos, más no las utilidades, asumiendo cada coventure sus propios costos. Pero nos parece que esto es un poco inequitativo. Con relación a la participación en las utilidades, todos los ventures o coventures tienen el derecho de participar en las ganancias que produzca el negocio común. Esto es parte esencial del joint venture. Sin embargo, mientras algunos autores entienden que es necesario que las partes acuerden compartir las pérdidas, otros aceptan que por acuerdo de las partes se podrá establecer que algunos venturistas podrían ser eximidos de colaborar para sufragar aquellas. Asimismo, otros afirman que se tiene una perspectiva económica en donde participan pro cuota, cada una de las partes. En tal virtud, las utilidades pueden ser repartidas en producción divisible en partes iguales de acuerdo a la parte efectuada. Con relación a la participación en las pérdidas, según Lepera, existe una línea de decisiones judiciales internacionales en que consideran que no es esencial esta característica para la existencia del joint venture. Las partes acuerdan dividirse las pérdidas, ellas pueden incluso acordar que todos participen en las utilidades, pero que solo algunos soporten las pérdidas. Otra característica importante del joint venture es que el joint venture en sí no es sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque el joint venture no constituye una sociedad, no es un sujeto de derecho, aun cuando aparentemente presenta la característica de serlo, como por ejemplo por el hecho de tener un nombre, un domicilio, un patrimonio integrado por el fondo común formado por el aporte de los miembros, además de los créditos y las deudas, un estatuto, órganos de gobierno, un representante o representantes facultados, por ejemplo para que en nombre del joint venture abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, girar, endosar, cobrar cheques. No por esta estructura nos encontramos frente a una sociedad. En esencia se trata de una relación puramente contractual, en la cual cada parte conserve su propia identidad. Téngase en cuenta que la Unión Temporal de Empresas de España, por ejemplo, la Unión Transitoria de Empresas de Argentina y el Consorcio Brasileño estipulan que los joint ventures carecen de personalidad jurídica y por lo tanto no son sujetos de derecho. Asimismo, para completar la idea, la GIE de Francia sí gozan de personalidad jurídica y plena capacidad de derecho a partir de su inscripción en el registro público de comercio de su jurisdicción. Otra característica es el riesgo común. La esencia del contrato del joint venture radica en el riesgo común o riesgo compartido. Esto es, que la participación de las partes se da de manera conjunta tanto en inversión como en riesgo y beneficio. Contrato de colaboración empresarial. La mayoría de los doctrinarios aceptan como característica del joint venture su naturaleza contractual. Por esto es un contrato mediante el cual dos o más personas, sean estas naturalezas jurídicas, quienes teniendo intereses comunes acuerdan agrupar esfuerzos para establecer, organizar y desarrollar actividades económicas en la realización del objeto del contrato, combinando para ello conocimientos y aportes sin llegar a conformar un ente distinto a los coventures.
Quien realiza un estudio claro acerca de la problemática existente en sí en el joint venture constituye un contrato de una forma societaria es el maestro Martorell, que dice: he dicho anteriormente que el joint venture podrá dar nacimiento a una sociedad o, en la generalidad de los casos, ser fruto de un contrato asociativo sin perfil societario implícito o expreso. En función del ordenamiento jurídico argentino, encarar un joint venture mediante la constitución de una sociedad ad hoc entre los participantes habrá de producir muchos inconvenientes en las ventajas que ofrece. Asimismo, señala dicho autor, que descarta la formalización del joint venture por medio de la constitución de una sociedad. Se vuelve a plantear la cuestión del encuadramiento jurídico de la cuestión. Para algunos podríamos hallarnos ante una sociedad irregular o de hecho, desechando otros tal calificación ante la ausencia de la personalidad en el joint venture. Sin embargo, la teoría de lo irregular o de hecho ha aprendido en algunos publicistas extranjeros, convencidos de ello por los innegables elementos comunes existentes entre una y otra figura. Pasando a otro tema, vamos a conversar sobre los elementos del joint venture. El primer elemento es la identificación de las partes. Es decir, las partes deben estar debidamente identificadas: nombre o razón social, el domicilio y los datos de inscripción en los registros públicos de cada una de las personas participantes y sus representantes legales. Indicación del RUC cuando son nacionales, y tratándose de empresas extranjeras hay que mencionar de acuerdo a las leyes de qué país se ha constituido. Adicionalmente, el asociante como el asociado deben de perseguir obviamente un fin lucrativo. En consecuencia, las sociedades no inscritas, las asociaciones, fundaciones y comités no pueden constituir o formar un joint venture. Segundo elemento es la denominación del joint venture. En la denominación queda a la iniciativa de los ventures el colocar la sigla de joint venture. Sin embargo, esto algunas veces se hace necesario para su identificación, así como para las relaciones con terceros. Como paradigma y en concordancia con el Dr. Bravo Sidney, citaremos lo estipulado en el artículo 377 de la Ley Argentina 19.550, que establece que la denominación será algunos o todos los miembros, seguida de la expresión unión transitoria de empresas. Designación de la empresa líder. En este contrato de interempresas generalmente se traslada a una de ellas, operadora o líder, lo siguiente: la ejecución del objeto, la facultad de coordinar las actividades de las empresas participantes en el acuerdo, la obligación de mantener las relaciones con terceros, etc. Generalmente la empresa controlante en el joint venture es la que tiene la denominación de empresa líder. Otro elemento es la duración del joint venture. Con relación a la duración del joint venture, nosotros nos inclinamos por la posición en que queda a la libre elección de las partes en considerar o insertar en el contrato de inicio de actividades o la duración del mismo. La solución de conflictos. Para solucionar los conflictos que pudiesen surgir a posteriori emanados de las actividades del joint venture, es necesario que las partes, al momento de constituir el contrato, fijen el tribunal judicial o arbitral, en su caso, al que han de someterse, y o fijen el arbitraje. Otro de los elementos importantes es el representante. El contrato de joint venture deberá contener el nombre y domicilio del representante o representantes. La designación de representante puede constar en el mismo documento de constitución del joint venture o en acto separado. El representante puede ser una persona natural o jurídica. Para este caso, generalmente lo asumirá la empresa líder. Téngase en cuenta que el representante no es un órgano de gobierno como lo es un gerente o un directorio de una sociedad. La inscripción del representante se dará en el registro de mandatos y poderes de los registros públicos de Lima en cada una de las partidas de las sociedades integrantes del joint venture. Otro de los elementos es la delimitación del objeto contractual. Es necesario precisar cuál es el objeto contractual, así como es necesario delimitar las actividades que han de ejercitarse, tanto el principal como sus accesorios, para la ejecución y concreción del objeto. Se debe establecer las responsabilidades, es decir, el contrato de joint venture deberá especificar la responsabilidad de cada uno de los miembros integrantes del mismo, por los actos que deben desarrollar y por las obligaciones contraídas frente a terceros. En este último caso será distinto excepto se pactase expresamente la solidaridad, tal cual se haya estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. En el Código Civil, artículo 1183, que la letra dice que la solidaridad no se presume, solo la ley o el título de la obligación lo establece en forma expresa. En conclusión, las partes podrán convenir que la responsabilidad sea mancomunada, se divide en partes iguales o en proporción a su participación en el joint venture, o cualquier otra modalidad que convenga a sus intereses. Otro elemento es la inscripción del contrato. El contrato de joint venture no es inscribible, por cuanto la misma disposición que funciona por los contratos asociativos también es de aplicación por los contratos de colaboración empresarial, en este caso el joint venture.
Pero eso sí, tratándose de operaciones mineras, el contrato de joint venture deberá inscribirse en el registro de minería del Perú. Otro de los elementos es la terminación y disolución del contrato. El joint venture termina al concretizarse cabalmente los fines y objetivos trazados para los ventures. El joint venture puede disolverse totalmente solamente respecto de alguno o alguno de sus integrantes. En el primer caso, la disolución puede deberse al acuerdo unánime de los miembros integrantes a las cláusulas previstas en el contrato, así como por el vencimiento del plazo de duración del contrato de joint venture, o por resolución o rescisión del contrato cuando haya justa causa o por mandato de la ley. Asimismo, se podrá disolver cuando deviene contrario a la ley, contrario al interés social y a los abusos y buenas costumbres. Y el último elemento son los derechos y obligaciones de los contratantes. Los derechos son percibir las correspondientes retribuciones económicas como consecuencia de los aportes efectuados, así como de la labor realizada, percibir las respectivas utilidades. Y los deberes se hayan obligados a ejecutar el aporte pertinente que obra en la suscripción del contrato de joint venture, efectuar la labor respectiva en forma idónea a fin de concretar el objeto trazado. Muy bien, para completar esta explicación debemos poner un caso práctico. Vamos a mencionar el caso del grupo Carlyle y Credicorp, quienes formaron un joint venture para invertir en empresas peruanas. El grupo Carlyle es gestor mundial de activos alternativos y Credicorp el mayor grupo financiero del Perú. Estos dos han anunciado que han formado un joint venture que invertirá primordialmente en empresas peruanas. El señor Daniel Danilo, cofundador de Carlyle, y Walter Bailey, quien es gerente general de Credicorp, en conferencia de prensa en Nueva York, anunciaron que para fin de año Carlyle espera establecer una oficina en Lima con 4 profesionales de inversión, 2 de Carlyle y 2 de Credicorp. Carlyle y Credicorp realizarán inversiones de capital de crecimiento y compras de empresas de varios sectores, incluyendo el de consumidores, minoristas, salud, educación, logística, etc. Estos sectores están beneficiando el crecimiento de la clase media peruana y la cada vez más creciente demanda en consumo. Indicaron que les complacía unir fuerzas con Credicorp, una organización respetada y exitosa de servicios financieros. El crecimiento económico del Perú, su nivel de empleo, creciente clase media y estabilidad política crean un clima favorable para las inversiones, indicó el fundador de Carlyle, el señor Daniel. Por su parte, el director administrativo de Carlyle y el miembro del equipo de compra de Sudamérica, Juan Carlos Félix, señaló que el profundo conocimiento de Credicorp, de la comunidad empresarial y el mercado financiero peruano jugará un papel principal en nuestro deal sourcing y financiamiento de adquisiciones. Es necesario mencionar además que Credicorp administra más de 17.500 millones de dólares en activos, siendo el actual líder en fondos de pensiones, tiene el 31% del mercado nacional, y fondos mutuos, tiene el 42.4% del mercado nacional. El gerente general de Credicorp, Walter Bailey, sostuvo que ese joint venture combina la presencia global, experiencia en industria y conocimientos en mercados emergentes de Carlyle con la experiencia de mercado establecida en importantes conexiones locales de Credicorp local. Esta alianza fortalecerá nuestra posición como el administrador de fondos de inversión más importantes del país, remarcó. El equipo de inversión para Sudamérica de Carlyle, que fue establecido en el 2008, ha realizado 3 inversiones en Brasil y administrará las actividades de Carlyle en el Perú. The Carlyle Group es un administrador de fondos globales alternativos con 97.700 millones en activos administrados comprometidos en 76 fondos hasta 30 de septiembre del 2010. Carlyle invierte en las 3 clases de activos en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, enfocándose en la industria aeroespacial y defensa automotriz y transporte, de consumidores, minoristas, energía, servicios financieros, servicios de salud, infraestructura industrial, tecnología y servicios de negocios y telecomunicaciones y medios. Credicorp es el holding financiero más grande del Perú y está conformado por el Banco de Crédito, Grupo Pacífico, Seguros Prima, AFP y el Atlantic Security Bank. Además goza de una reputación a nivel nacional en todas sus marcas. Actualmente administra 17.500 millones de dólares en fondos de pensión y fondos mutuos en el Perú, y su capital de mercado asciende a 9.484 millones de dólares. Credicorp ha cotizado en Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de Valores de Nueva York durante 15 años y es una de las 2 empresas peruanas actualmente listadas en el NYSE.
Credicorp tiene una establecida cultura bancaria. Es una institución de 120 años de existencia, conjuntamente con experiencia en la red de penetración y distribución más amplia. El Banco de Crédito es la principal subsidiaria con una participación del mercado del 31.6% en préstamos en el Perú y 34.4% en depósitos en el Perú. Pero ¿cuáles son las ventajas para Credicorp? Es decir, ¿qué gana Credicorp en este joint ventures? Primero, acceso al mercado internacional. Segundo, acceso al capital extranjero. Tercero, ingreso al mercado de exportación. Cuarto, beneficios en cuanto a la tecnología, maquinarias, marcas extranjeras, instrumentos y piezas de última generación, no solo las actuales, sino también las que se puedan aportar en el futuro o en su caso las existentes, el mejorar. Quinto, beneficio de la experiencia gerencial en donde Credicorp tendrá acceso a los conocimientos técnicos y de administración, así como también al entrenamiento y capacitación del desempeño del negocio. Sexto, utilización del contrato como estrategia en donde Credicorp, al tener conocimiento sobre el ingreso de un inversionista extranjero, busca asociarse con este para evitar de este modo una futura competencia en el mercado local. En conclusión, sin duda que las principales ventajas para Credicorp son la incorporación de tecnología al país en el cual se desarrolla el joint venture, y normalmente se trata de tecnología altamente competitiva y con vigencia en el largo plazo, aumento del proceso productivo en el sector económico respectivo, ya sea pesca, agroindustrial, químicos, etc. Y finalmente la generación de mano de obras e ingresos de divisas al. ¿Cuáles son las ventajas para Carlyle Group? La ventaja para Carlyle Group es lo que aporta Credicorp. Primero, contar con un socio inversionista local que permite ingresar a un mercado desconocido en donde Carlyle Group pueda colocar sus productos. Segundo, utilización del soporte industrial así como los canales de distribución y comercialización de Credicorp. Tercero, algunos autores destacan como ventaja el acceso al capital local, pero generalmente esto no es usual. En la mayoría de las veces el país receptor sufre de falta de capitales. Cuarto, acceso al financiamiento local. Esto quiere decir que Carlyle Group podría tener un acceso más fácil y rápido a programas de financiamiento, aunque también algunos autores señalan que esta ventaja es limitada, ya que en la mayoría de las veces son los países extranjeros quienes traen los capitales. Quinto, aprovechamiento de las relaciones que pueda tener Credicorp, ya sea con el gobierno, cámaras de comercio, instituciones financieras, gremios empresariales y lo más importante, con los propios consumidores en relación a la imagen que estos puedan brindar. Si Credicorp guarda credibilidad y reconocimiento en el mercado frente a los consumidores. Sexto, aporte en el manejo gerencial local. En la mayoría de los casos la experiencia laboral es eficiente. El empleo de la mano de obra del Perú, que generalmente es de bajo costo, así como también el aprovechar su experiencia en la actividad económica pertinente, experiencia en el proceso de producción, lo cual implicaría una reducción de gastos y evitaría enviar personal directamente desde su sede principal. Y por último, la multinacional podrá aprovechar de su par los componentes e insumos de las cuales conjuntamente con el personal aportado derivarán a una disminución del costo de producción y la obtención de mayores beneficios e utilidades. Y la última ventaja es, otra ventaja es que sirve como un plan estratégico de penetración en otros mercados de la zona de inversión, plan de expansión, en donde Carlyle Group utilizaría a dicho Credicorp para hacerse de un nombre en dicho país receptor, y de ahí poder penetrar a continuación en su siguiente mercado. Por ejemplo, entrar al mercado peruano y de ahí en el chileno y de ahí en el brasileño, etc.